Listo, perfecto. Buenas, ¿cómo están? Espero les haya ido súper bien con inglés. Vamos a empezar la materia más chévere para la prueba de Saber 11, que hace parte de Ciencias Naturales, Química. Entonces, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Nuria Costa. Yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional y llevo dictando clases aproximadamente unos 9 años. Siempre en esta metodología, en pruebas de preparación para el ITFES. Entonces, chicos, como siempre les decimos, aprovechen la clase, aprovechen el tema que les da, la oportunidad que les damos y por favor promocionenlo con sus compañeros de colegio, sus primos, conocidos del barrio, del pueblo, como sea. ¿Listo? Bueno, de la química es sencillo. Vamos a arrancar desde lo más sencillo, vamos a arrancar hasta lo más de más dificultad. ¿Listo? Entonces hoy vamos a arrancar con lo primero de la química, que es la estructura atómica. Pues la estructura atómica evidentemente nos va a hablar de la partícula más pequeña de la materia, que es el átomo. Entonces, el concepto de átomo se desarrolló desde hace muchos años, se viene desarrollándose desde la Grecia antigua. El primero de hablar de esto fue Demócrito. Demócrito era uno de esos griegos que estudiaban absolutamente todo, y entre eso él se preguntó como, oiga, todas estas cosas que tenemos acá, ¿qué estarán hechas? Entonces él hablaba de que era una partícula que era muy pequeñita y la nombró átomo. Átomo quiere decir partícula indivisible para esa época de la antigua Grecia. Luego de eso, acuérdense que llegó todo el tema de la Edad Media y todo el tema de un poco se estancó toda la investigación científica por el tema de pues Dios como el centro de la Tierra y todo lo demás. Entonces duramos un tiempo larguito sin saber del átomo. Pero ya luego de esto, como hacia el 1800, 1801, 1803, apareció este señor que se llama Dalton. Dalton, ¿qué dijo? Dijo, ok, retomamos, vamos a hablar del átomo, y decía ya que eran partículas esféricas, es decir, que eran partículas redondas, que no se podían dividir, que no podían cambiar y que eran iguales entre cada elemento. Es decir, si yo tenía el átomo de tierra, pues era igual el átomo de tierra de una tierra a la otra, o el átomo de agua, ¿sí? Esos elementos tenían átomos iguales, pero lo único que él decía era que eran partículas redondas, esféricas, que componían cada elemento. Eso fue hacia 1802-1803. Ya hacia los 1900, hacia el principio del siglo XX, apareció Thomson, y Thomson tuvo una teoría, digamos, un poco más desarrollada. Thomson decía que era una esfera de material cargada positiva y negativamente. Entonces miren, él ya pasó de ponerle a la esferita, le puso cargas positivas y negativas. Esas cargas que él le pone tienen que ser exactamente las mismas, es decir, que tienen que ser igual de positivas e igual de negativas. ¿Por qué? Porque el átomo no tiene carga eléctrica, es decir, el átomo no está ni cargado positiva ni cargado negativamente. Y hasta ahí llega el señor Thomson. Luego llega Rutherford, y Rutherford nos habla ya, él, digamos que lo que pensó es que el átomo era similar al sistema solar. Entonces él dijo, no, el átomo debe tener algo en el centro, así como el Sol, ese es el núcleo, y debe tener unos electrones que están alrededor de ese núcleo.
Él habló que en el núcleo estaban los protones y que estaba casi toda la masa del átomo, es decir, que en el núcleo estaban las partículas positivas. Acuérdense que los protones son las partículas positivas y que habían electrones alrededor de ese núcleo, y ese era el átomo. Él también dijo que las cargas debían ser iguales, es decir, que los electrones eran igual a los protones, porque acuérdense que los electrones son, los átomos son eléctricamente neutros. ¿Listo? ¿Cómo hizo esto? Acuérdense que esa gente antes era súper desocupada haciendo los experimentos. Entonces, él cogió una laminita de... él cogió una laminita de oro, ¿sí? Una laminita él cogió una laminita de oro, ¿sí? Una laminita él cogió una laminita de oro, ¿sí? Una laminita muy delgadita, y le hizo pasar una serie de electrones de rayos alfa, a través de la laminita, y se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Entonces se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Entonces se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Entonces se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Entonces se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Entonces se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Entonces se dio cuenta que esos rayos alfa pasaban a través de la laminita. Ok, volvemos. Por favor. Ok, volvemos. Por favor. Ok, volvemos. Por favor. Chicos, confírmenme, ¿se sigue escuchando eco? Hicimos acá un arreglo. A ver si se escucha. Ok, perfecto. Y yo que soy bien gritona y con ecos, mejor dicho, pero ya lo arreglamos. Entonces volvemos a Rutherford. Rutherford decía que el núcleo tenía los protones y que habían los electrones girando alrededor de ese núcleo. ¿Cómo hizo el experimento? Él hizo pasar rayos gamma por una laminita de oro y se dio cuenta que la mayoría de rayos no se detenían, sino que pasaban. Solo habían unos punticos donde esos rayos se detenían. Entonces, ¿el que dijo? No por todo el átomo se detienen los rayos, es decir, que la masa está solo en una parte de ese átomo, y esa parte la llamó el núcleo. Eso fue lo que hizo este señor. Luego de Rutherford viene Bohr. Bohr dice, no, los electrones, digamos que no pueden estar en ese desorden, así como decía Rutherford, sino que ellos lo ponen a girar en un orbital, en una cosa más ordenada, ¿sí? Y él dice que cuando un electrón salta de un orbital a otro orbital, va a liberar energía. Ese es como el mayor aporte de Bohr. Sin embargo, no habló ya nada más de la estructura como tal. ¿Listo? Aquí están como todos los niveles. Este dibujito acá me lo encontré en Facebook y me pareció súper didáctico. Es como alguien explicaría el modelo atómico, que es todo lo que hemos visto. Y por acá está el de, no sé cómo se pronuncia bien, Schrödinger, y él habla de que el electrón que está girando alrededor del núcleo se comporta como una mezcla entre partícula y una mezcla entre una onda, ¿sí? Entonces,
él dice que el electrón no puede estar en un sitio fijo, sino que uno puede decir, ah, se encuentra en esta nube electrónica, pero no puede decir, oiga, exactamente el electrón está ahí. Esto sirve mucho para el estudio de la física, pero sin embargo para la química que nosotros vamos a ver hasta el modelo atómico de Bohr, que explica muy bien el comportamiento de la mayoría de los átomos. El resto se los dejamos por allá a los físicos cuánticos y a los físicos avanzados, que son los que manejan ese tema. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí, para resumir, ¿qué es el átomo? El átomo efectivamente es la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido sin perder las propiedades químicas. Es decir, el agua hasta la molécula más pequeña viene siendo agua, el oro, hasta el átomo más pequeñito viene siendo oro. Y esto es importantísimo, por eso lo tengo señalado. Es eléctricamente neutro, es decir, que no tiene carga. ¿Cómo está conformado el átomo? Tiene un núcleo, ¿ya? Tiene unos orbitales y en ese núcleo está la carga positiva y la carga neutra, es decir, están los protones, que están aquí con carga positiva, y los neutrones, y esto es el centro del átomo, el núcleo. Y están los electrones, que tienen la carga negativa, que están girando alrededor de ese núcleo. ¿Listo? Entonces, resulta que si ustedes pudieran coger y pesar el núcleo del átomo, sería como pesar una bola de baloncesto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una bola de baloncesto, pues la pongo en una balanza y no sé, pesa 3 kilos. ¿Qué pasa si yo a esa bola de baloncesto le pego la agujita y la vuelvo a pesar? Que el peso de la aguja comparado con el peso del balón es muy chiquitico, entonces la balanza nos va a seguir marcando los mismos 3 kilogramos, ¿cierto? No me va a afectar el peso. ¿Eso a qué se debe? Pues porque el peso de la agujita es muy pequeñito comparado con el peso del balón, ¿ya? ¿Qué pasa en los átomos? Los neutrones y los protones tienen 1836 veces el peso del electrón, es decir, que el electrón prácticamente no pesa nada comparado con los protones y los neutrones que tiene el átomo. ¿Y eso por qué es importante? Porque el átomo tiene unas propiedades y entre ellas tenemos la masa o peso atómico. Ojo, en química yo puedo decir que masa o peso atómico casi que hacen referencia a lo mismo, pero donde ustedes le digan al profesor de física que masa y peso es lo mismo, miren, los va acabando porque ahí hay una cosa relativa a la gravedad y todo ese tema. Entonces, solo porque en algunas tablas periódicas se encuentran masa atómica y en otras peso. ¿Qué es la masa atómica? Hace referencia a la suma de protones y neutrones. Entonces ustedes dicen, ay, profe, pero ¿cómo así? ¿No me dijo que también tenía electrones? Sí, pero entonces ahí se acuerdan de la anterior diapositiva, donde decimos que el electrón pesa 1836 veces menos que los protones y los neutrones y por eso no se tiene en cuenta en el peso. ¿Ya? La masa atómica o peso atómico se simboliza con la letra A. Luego tenemos el número atómico. El número atómico se representa con la letra Z, entonces esto es importante que se lo aprendan porque a veces en las pruebas del saber 11 no nos dan la fórmula y solo nos indican A y Z y entonces tenemos que saber a qué hace referencia. Z representa la cantidad de protones que hay en un átomo, ¿ya? Pero como dijimos que el átomo era eléctricamente neutro, es decir, que no es ni positivo ni es negativo, entonces el número de electrones es igual a protones, o sea que podemos decir que Z también me indica el número de electrones. Esas dos propiedades son fundamentales en la teoría atómica. Y respecto a estas nos pueden hacer preguntas.
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Se tiene un átomo X, eso es muy común en las preguntas de Saber 11, no le dicen a uno, ay, se tiene el sodio, se tiene el potasio, se tiene el oxígeno, sino le dicen a uno X, aunque uno sabe que se puede referir a alguno de esos elementos, y dice que se tiene un átomo X con una masa atómica de 19, es decir, con un A igual a 19, y un número atómico, un Z, igual a 9. Entonces ustedes tienen que ya saber que masa atómica es A y que número atómico es 9, es Z, igual a 9. Y me preguntan cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene X. Entonces, bueno, yo hago memoria y digo, ok, Z me representa la cantidad de protones, es decir, que yo ya sé que protones son 9. Y como mi átomo es eléctricamente neutro, pues voy a tener la misma cantidad de carga negativa, es decir, que voy a tener también 9 electrones. ¿Qué me faltarían? Los neutrones. Entonces, ¿cómo vamos con los neutrones? Los neutrones lo vamos a sacar por esta formulita, que A, la masa atómica, es igual a Z, que es la cantidad de protones, más N. Tenemos A, tenemos Z, vamos a despejar N. Entonces A es igual a 19, Z es igual a 9 más N, ¿cierto? Y esto ya es matemáticas básicas. El 9 que está sumando al otro lado pasa a restar acá. Y esa es la cantidad de neutrones, o sea que neutrones tenemos 10. O sea que tenemos para el elemento X 10 neutrones. Y este es el tipo de ejercicios que vamos a tener en las pruebas de saber, obviamente con las opciones, con la opción múltiple y todo lo demás, pero es importante y básico que se aprendan esta fórmula. De los átomos, hay unos átomos que son especiales, digámoslo así, que son los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son dos átomos de un mismo elemento que tiene igual número de protones, igual número de electrones, pero que tiene diferente cantidad de neutrones. ¿Listo? Ellos química y físicamente se parecen entre sí, pero el uno va a ser más pesado que el otro. Generalmente el que yo encuentro en la tabla periódica es el que es más abundante en la Tierra, es decir, el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo los isótopos del hidrógeno. Los isótopos del hidrógeno tienen unos nombres chistosos, ¿sí? Entonces tenemos el protio, el deuterio y el tritio, ¿sí? Entonces miren, los electrones son las bolitas azules que están pues alrededor del núcleo. El protón son las bolitas rojas, ¿cierto? Y el neutrón son las bolitas blancas. Miren que el protio no tiene neutrones. El deuterio, que es el que se encuentra en mayor cantidad sobre la Tierra, tiene un electrón y un protón, porque esto nunca va a cambiar, y ya tiene un neutrón. Y el tritio, como su nombre lo dice, ya tiene 3 partículas en el núcleo, entonces tiene el mismo electrón, el mismo protón, porque estos nunca cambian, ¿ya? Y tenemos 2 neutrones. Entonces, estos son los isótopos del hidrógeno. Es importante que ustedes sepan cuando les hablan de isótopos de qué le están hablando. De átomos que tienen en el núcleo diferentes cantidades de neutrones. Ojo, los protones y los electrones nunca cambian, porque si cambian, estoy hablando ya de un elemento completamente diferente. Ya no estaría hablando del hidrógeno, por ejemplo, sino si le pongo un electrón y un protón más, estaría hablando del helio. Entonces, ojo, solo es el número de neutrones. Esto es importantísimo. Entonces, un átomo
por un proceso que luego vamos a ver con más calma, puede ganar o perder electrones. Ojo, repito otra vez, puede ganar o perder electrones. Los únicos que se mueven dentro de los átomos son los electrones. ¿Por qué los únicos que se mueven dentro de los átomos son los electrones? Porque acuérdense que los electrones son los que están girando alrededor del núcleo. Ellos son como los vagabundos, los saltarines, los que pueden ir de un lado para otro. En cambio, los protones y los neutrones están muy metidos en el núcleo y son de difícil acceso. De hecho, cuando yo logro romper el núcleo de un elemento, por ejemplo, como el de uranio, creo la bomba atómica, porque genera mucha energía, ¿ya? Es un proceso muy difícil, entonces normalmente lo único que se mueven son los electrones, ¿listo? Volvamos a nuestro tema. Y ahora sí, un ion es un átomo que por alguna razón pierde o gana electrones. Y por esa razón queda cargado positivo o negativamente. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de X, el elemento X de la pregunta decía que tenía de protones 9 y de electrones 9, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si pierde un electrón, ¿cierto? Ya va a quedar con un protón de más. ¿Por qué? Porque los electrones pasarían a ser 8, pero los protones seguirían siendo 9. ¿Listo? Es decir, que me va a quedar con carga positiva. O también puede ser que gane. Cuando eso pasa, entonces tenemos este cuadrito. Este cuadrito es resumen que fijo deben aprenderse, porque fijo les va a servir si les sale alguna pregunta de átomo en las pruebas de saber 11. Entonces, acuérdense, estamos hablando solo de electrones. Entonces decimos, ¿qué le pasó al átomo? Gana electrones. ¿Con qué carga queda? Con negativa. ¿Por qué? Porque si yo gano un electrón, pues estoy ganando una carga negativa. Acuérdense que estoy ganando carga negativa, electrones. Y si quedo cargado como negativo, el nombre de ese ion se llama anión. Entonces, cuando ustedes les hablen de los aniones, ya saben que es un ion que viene de un átomo que ganó electrones. Pero a otro átomo puede pasarle que pierda electrones, como le pasó a este. Pasó de 9 a 8 electrones, es decir, que perdió carga negativa, ¿cierto? Y si pierde carga negativa, pues va a tener más carga positiva. Si tiene más carga positiva, se llama catión. Yo siempre utilizo la misma memotecnia y es la siguiente. Para aprenderse los nombres de los iones, el que tiene el símbolo positivo, ¿ya? Perdón, el que tiene el símbolo positivo, que es la T, es el que está cargado positivamente. O sea, el catión es el que está cargado positivamente. Eso es una memotecnia. Solo es para que lo aprendan y lo sepan. ¿Listo? Hasta ahí llegamos con la primera parte teórica de la teoría atómica. Es muy básico, es lo que ve uno en el inicio de la química, que es todo el tema de la formación del átomo, de cómo se concibe la idea del átomo, toda su historia y cuáles son las cosas importantes que debemos aprendernos. Muchas veces pensamos, pero es que esto es tan básico que no lo preguntan. Pero falso, porque como en la mayoría de colegios uno ve química en 10º y 11, entonces lo preguntan, así sea básico. Listo, chicos, hasta aquí terminamos la parte teórica.